Es importante que en cada nivel guardemos nuestras vestiduras y las mantengamos limpias, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha, por una iglesia limpia, por cristianos, por hijos de Dios redimidos por la sangre de Cristo, hijos de Dios que tienen sus vestiduras limpias, lavadas con la sangre del Cordero. Está escrito en Apocalipsis 7:13 que dice: y ellos han lavado, han emblanquecido sus vestiduras con la sangre del Cordero. Y para que la sangre de Cristo lave nuestras vestiduras, la única manera es arrepintiéndonos de manera genuina, sincera, pidiéndole perdón, suplicándole que nos limpie por dentro. Y si nos limpia por dentro, entonces también su sangre nos va a limpiar por fuera. Y esa es la manera en que lavamos nuestras vestiduras espirituales, o ropas espirituales, como le llama la palabra de Dios. Recordemos que lo que tenemos por dentro, ya sea del lado de las tinieblas o del lado de la luz, lo que tenemos por dentro es lo que nos viste por fuera. Y todos tenemos, todos sin excepción alguna, estamos revestidos con esas vestiduras espirituales, que es como un fuego, que es como una energía que nos reviste, que está emanando de nosotros, sea de las tinieblas o sea de la luz, pero es una energía, y esa energía tiene un efecto en lo que nos rodea y también atrae de su misma naturaleza. Eso es importante entenderlo. Para que nosotros podamos tener una vida llena de bendición, tenemos que estar vestidos de luz, emanando esa luz que hay por dentro, emanando el amor de Dios, todo lo que Dios es, y eso va a traer todo el bien de Dios a nuestro ser, a nuestro favor. ¿Estamos? Recordemos esto. Vamos a Efesios capítulo 4, por favor. Esto es algo que a veces no se le pone atención, hermanos, pero si algo importante es estas vestiduras espirituales. Todos tenemos fuego, tenemos energía que emana de nosotros y que nos reviste. Y eso tiene un impacto tremendo en cada asunto de nuestra vida. Es por eso que la palabra de Dios, ya nosotros siendo salvos, porque esto es para nosotros los cristianos, ya lo que dice aquí la palabra de Dios, siendo salvos tenemos que prestarle atención cómo estamos vestidos, de qué estamos revestidos. Y es por eso que en Efesios 4, versículo 21, dice... Vamos a leer en el 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego dice: y renuévense en el espíritu de su mente. Y luego nos habla de vestirnos, dice: y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Y si seguimos leyendo, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí en esta parte de la escritura nos dice que nos despojemos del viejo hombre, o sea, de esa naturaleza pecaminosa que tenemos. Y luego dice: y vistámonos del nuevo hombre. Hace una relación. Es por eso que hay que entender la escritura y hay que tener espíritu de sabiduría, porque por un lado nos está hablando de algo interno y a la vez nos habla de algo externo. Dice: despójense del viejo hombre, de ese ser pecaminoso, de esa maldad que hay en nuestro corazón, y eso obviamente es lo que nos viste. Y dice: y vístanse del nuevo hombre. ¿Y quién es el nuevo hombre en nosotros? Cristo, esa nueva naturaleza, esa semilla de la naturaleza divina que fue sembrada en nosotros. Eso está por dentro, pero eso es lo que nos va a vestir por fuera. ¿Estamos? Si me quiero vestir del nuevo hombre, si me quiero vestir de Cristo, Cristo se tiene que ir formando en mí. Entre más se forme Cristo en mí, más estoy revestido de Cristo. Ya no por don, sino por crecimiento espiritual. ¿Estamos? Porque de hecho, cuando somos bautizados en agua, somos revestidos de Cristo por don. Pero si nos descuidamos, eso que nos han puesto por don puede empezar, esa vestidura se empieza a manchar, se empieza a ensuciar, se empieza a contaminar. Si nosotros no hacemos nuestra parte de crecer y madurar espiritualmente con la visión de ser perfectos o maduros espirituales, de limpio corazón como nuestro Padre Celestial. Si tenemos esa visión, vamos a trabajar en crecer y madurar espiritualmente. De esa medida, Cristo crece en nosotros, Él
carácter divino de Cristo se forme en nosotros, y en esa medida la vestidura espiritual que nos reviste cada vez va a ser de mayor intensidad de luz. Entre más de Cristo en mí, más fuerte la intensidad de la vestidura espiritual con que voy a estar siendo revestido. Y constantemente tengo que estar velando en mantener limpias esas vestiduras espirituales. ¿Está claro esto? Y eso es lo que nos va a traer también la bendición de Dios a nuestra vida. Nos permite entrar a la vida del reino de Dios. Si nos vamos al libro de Colosenses, por favor. Esto ya lo mencioné en todas estas enseñanzas de las vestiduras espirituales, pero hoy vamos a ver estas vestiduras de luz, comprender un poco más de estas vestiduras de luz. Ya vimos varias vestiduras de las tinieblas, hoy me estoy enfocando en las vestiduras de luz. Y luego acá en Colosenses capítulo 3, en el versículo, vamos a ver, versículo 9 en adelante dice, o leamos desde el versículo 8 para que sepamos qué es lo que hay que quitar dentro de nosotros. Dice, pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas, dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose, dice, despojado o desechado, liberado del viejo hombre con sus hechos, o sea, con sus obras, lo que está por dentro y las obras que eso produce en nosotros. Dice, hay que despojarnos de ello. Y luego en el 10 nos dice, y revestidos del nuevo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Hay que quitarnos las vestiduras de las tinieblas y vestirnos y revestirnos. Y ahí hay una razón por la cual dice, a veces dice que nos vistamos y luego dice que seamos revestidos, porque realmente vamos adquiriendo vestiduras espirituales de luz. Es un proceso. Pero cuando habla aquí de revestido del nuevo, dice, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando, ¿sí? O va siendo transformado, va creciendo hasta el conocimiento pleno. En otras palabras, hasta que lleguemos a tener una unidad plena con Cristo y plena con el Padre. Que seamos uno en mente, uno en espíritu, uno en voluntad, siendo vestidos y revestidos como Él se viste. Amén. Ese es el propósito que debe de estar en nuestro corazón, porque ese es el deseo del Padre. El deseo del Padre es que nosotros heredemos su gloria. ¿Y qué es su gloria? Su gloria es la vestidura que Él tiene. Él se viste de gloria, dice en el Salmo 104, versículo 1 y 2. Usted puede corroborar en su Biblia. Dice que Dios se viste de gloria, de magnificencia, se viste de luz. Y esa gloria de Dios manifiesta lo que Dios es, su naturaleza, su carácter. Y eso es lo que nos quiere dar como herencia. Esa es la herencia o lo más valioso que el Padre nos quiere dar. ¿Estamos? Que al final de cuentas es Cristo formado en nosotros. Y el Padre y Cristo son uno. Y leamos nuevamente ahí en el versículo 10, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen, o sea, Él es el modelo del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea, esas vestiduras, eso de Cristo formado en nosotros y que nos va revistiendo, es lo que nos hace que ya no exista diferencia entre griego y judío, entre hombre, mujer. Al final de cuentas, lo que importa es qué tipo de vestidura espiritual es con la que estamos revestidos. ¿Estamos? Y luego dice en el versículo 12, nuevamente, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados. Paremos un momento ahí. Ahorita vamos a leer, en referencia a las vestiduras de luz, a las vestiduras espirituales, vamos a leer el tipo de vestiduras, aquello con lo que Dios quiere que nos vistamos, recordando siempre que estas cosas se tienen que formar primero dentro de nosotros para que nos puedan vestir.
Por lo tanto, cuando aquí dice vístanse, nos está enseñando a que seamos transformados, a que este carácter, esta naturaleza se forme en nosotros, y de esa manera es que nos estamos vistiendo como la palabra nos manda. No es un asunto que yo agarro de afuera y me lo pongo, no, es un asunto que viene de adentro, ¿sí? Que se forma en mí para que me vista. Esto es importante entenderlo. Y veamos, dice: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y empieza a dar la lista. Dice, número 1, entrañable misericordia. Número 2, de benignidad. Número 3, de humildad. Número 4, de mansedumbre. Número 5, de paciencia. Número 6 dice, soportándose unos y otros. Número 7, perdonándose unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Allí llevamos 7 vestiduras. Y luego dice, y sobre todas estas cosas, esta es la vestidura número 8. O la capa número 8, digámoslo así, si lo queremos ver de esa manera. Dice, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vean qué tremendo esto. Acá cuando nos habla de vestirnos de Cristo, de vestirnos de luz, nos mencionas 8 cosas con las cuales Dios quiere que nos vistamos. Y esto es bien interesante, hoy solo lo voy a mencionar de manera general. Estas 8 cosas están directamente relacionadas con las 8 piezas que tenía el sumo sacerdote, ¿sí? O con que se vestía el sumo sacerdote en el antiguo pacto, ¿sí? De acuerdo a Éxodo, ¿sí? Al libro de Éxodo, cuando Dios le habló a Moisés para que hicieran las vestiduras del sumo sacerdote, me habla de 8 piezas con las cuales él se vestía, y se vestía de hermosura, se vestía de esplendor con esas piezas, que incluía el efod, la mitra, el manto, ¿qué más? El pectoral, el cinto. También habla de los calzoncillos de lino. 8 piezas, esas 8 piezas con las cuales se vestía el sumo sacerdote, que era una manifestación acá de lo que nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús es. Porque esas 8 vestiduras con que se vestía el sumo sacerdote acá manifestaba la naturaleza, el carácter de nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que Él es nuestro sumo sacerdote? ¿Sí? Entonces, la voluntad de Dios es que en nosotros se forme Cristo, para que estemos revestidos de la plenitud de la luz del Padre. Y cuando habla de vestirnos de Cristo, habla en 2 sentidos. En número 1, en vestirnos o formarnos como sacerdotes santos para Él. Y por el otro lado, formarnos como reyes, así como Él es el Rey de Reyes. Son 2 lados, ¿sí? El lado del Cordero y el lado del león de la tribu de Judá. Esto es bien poderoso. Y acá en Colosenses nos habla del lado del Cordero, del lado de ser un sacerdote santo, vestidos como Cristo, nuestro sumo sacerdote, se viste. Y esto se tiene que ir formando en nosotros, y eso es lo que nos va vistiendo, formándose el carácter sacerdotal de Cristo en nosotros. ¿Estamos? Es por eso que en el libro de Apocalipsis dice, mejor le voy a mencionar primero, en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice, vaya conmigo por favor para que lo leamos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice, vosotros como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y como sacerdotes santos para Dios. O sea, tenemos que ser edificados. El día que soy salvo, ¿sí?, por don, yo puedo fungir como un sacerdote, interceder por los que Dios me pone a interceder.
Pero eso no quiere decir que yo tenga el carácter de nuestro sumo sacerdote, el carácter sacerdotal de Cristo. Hay que ser realistas. Soy salvo, ya redimido por la sangre de Cristo Jesús, hijo de Dios, parte de la familia de Dios. Pero no quiere decir que ya tenga el carácter sacerdotal. Por don se me llama santo, por don se me llama un sacerdote, pero no porque lo sea en carácter. Ahora bien, es por eso que en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice que yo tengo que ser edificado, formado como un sacerdote santo para Dios. ¿Cómo soy edificado como un sacerdote santo? Bueno, que el carácter sacerdotal de Cristo se forme en mí. Y a medida que se forma ese carácter sacerdotal, intercesor de Cristo, me voy siendo vestido con esto con lo que leímos en Colosenses. ¿Estamos? Y en Apocalipsis también dice que Cristo Él fue inmolado, el Cordero fue inmolado y con su sangre nos ha redimido y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Pero dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Esa palabra hecho habla de un proceso. Habla de un proceso. Cuando no lo entendemos, entonces cuando somos recién convertidos, si bien es cierto que puedo fungir como rey sacerdote, pero es por don, no porque lo sea, no porque tenga ese carácter, esa naturaleza. Entonces tengo que entender que por don me dan esa facultad mientras se forma en mí el carácter del Rey de Reyes y de nuestro sumo sacerdote. Esa palabra de donde dice nos ha hecho reyes, esa palabra hechos habla de un proceso. Lo que obtengo por don, si no trabajo en que eso se forme en mí, el día que me voy de esta tierra, eso se queda. Y me voy a llevar la sorpresa que aunque aquí fungí como un rey sacerdote, por la eternidad no voy a ser un rey sacerdote porque no se formé en mí ese carácter. Es por eso que hay que crecer y madurar espiritualmente. Es por eso que la Biblia dice que yo, ya siendo salvo, tengo que crecer, tengo que ser edificado como un sacerdote santo para Dios. ¿Estamos? Y entonces cuando habla aquí del lado sacerdotal, cuando habla aquí del lado del Cordero, dice vístanse de, y nos da 8 cosas. Y vale la pena escudriñar qué son esas 8 cosas, qué implica eso, cómo se puede ir formando cada una de esas virtudes del carácter sacerdotal de Cristo Jesús. Y cuando es del lado del Rey de Reyes, del lado del León de la tribu de Judá, también nos habla de vestidura. Es por eso que en Efesios capítulo 6, si me acompaña a Efesios capítulo 6, esto es poderoso. ¿Sí? En Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura, dice, vamos a leer en el versículo 11, versículo 10. Estamos, Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice, vístanse. Diga conmigo, me tengo que vestir. O sea, dése cuenta cómo dice, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto es importante. Ya después describe lo que es la armadura de Dios, pero dice que esa armadura, nos tenemos que vestir con esa armadura, pero entendiendo los principios, esa armadura se tiene que formar en nosotros. Porque lo que se forma en nosotros de Cristo es lo que nos viste por fuera. Esa es la manera en que vamos adquiriendo las vestiduras de luz, las vestiduras de la naturaleza divina, del carácter de Cristo y del Padre. ¿Está claro esto? Lo que es lo que se forma por dentro me va a vestir por fuera. Lo que tengo por dentro me va a revestir por fuera. Por un lado, se tiene que formar en mí el carácter del Cordero. Sí, aprender a ser mansos y humildes de corazón, y es lo que nos habla en Colosenses. Y por el otro lado se tiene que formar en cada uno de nosotros el carácter del león de la tribu de Judá, el carácter guerrero de Cristo Jesús, para lo cual esta armadura se tiene que formar en mí. A veces, por no entender, pensamos que es de afuera, y entonces empezamos que me pongo el yelmo de la salvación, que agarro el escudo de la fe, que me pongo los zapatos del apresto de la paz. Pero está bien, y Dios honra esa fe, pero el asunto es que el día que me voy de esta tierra me puede llevar la sorpresa con que no tengo el carácter guerrero del león de la tribu de Judá.
esa armadura habla del carácter de Cristo. Voy a repetir, la armadura que se describe en Efesios capítulo 6 habla de lo que Cristo es. Y eso se tiene que formar en mí y eso me va a revestir. Amén. Esto es bien poderoso. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios, principalmente cuando en Primera de Pedro, cuando habla de las mujeres, de su vestimenta, realmente entendiendo esto, vamos a saber por qué Dios dice, miren, que se ponga más atención en la vestidura interna, ¿sí? En la vestidura espiritual, mejor dicho, que en la vestidura natural. Si me acompaña, por favor, a Primera de Pedro, por favor, capítulo 3, es importante que lo leamos. Mire, de verdad es una gran bendición poder que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. En el capítulo 3 de Primera de Pedro, vamos a leer un par de versículos así, tal vez salteados, ¿de acuerdo? Dice, asimismo ustedes mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando, dice, su conducta, está hablando de manera de ser, su conducta casta y respetuosa. En ese contexto de conducta dice, su atavío o su vestidura no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Paremos ahí. Dice, miren, su atavío no sea el externo, pero en otras palabras, lo que nos enseña es, miren, no se enfoquen o tengan como prioridad o como lo más importante su atavío externo, natural, el físico. ¿Estamos? Y luego dice en el versículo 4, sino el interno, o sea, el espiritual. El del corazón, dice, en el incorruptible ornato o atavío de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. ¿Se da cuenta lo que dice la palabra? Le dice, miren mujeres, miren, no le pongan atención. Y esto también es para nosotros y principalmente para los pastores, para los ministros. ¿Sí? Aquí Dios no está prohibiendo que se pongan buenos vestidos o cada quien a su capacidad, porque para alguien lo que es un vestido caro, para otro puede ser muy barato. Todo depende de la capacidad económica o adquisitiva que tiene cada persona. Pero aquí lo que nos enseña es, miren, no se enfoquen tanto ni le presten tanta atención a su atavío externo. Enfóquense en lo interno, en lo que tienen dentro que los va a vestir por fuera, en ese espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Luego en el versículo 6 dice, en el versículo 5, porque así también, ¿qué dice? Se ataviaban o se vestían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Paremos ahí. Bien, entendamos, dice, así también se ataviaban, se vestían aquellas santas mujeres. ¿Cómo se ataviaban? Está hablando del lado espiritual. Se ataviaban con un espíritu afable y apacible, con una conducta casta y respetuosa. Está hablando de algo espiritual. ¿Estamos? Y luego dice en el versículo 6, como Sara obedecía a Abraham. O sea, está hablando de conducta. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas si hacen el bien, sin temer ninguna amenaza. Miren qué poderoso esto. Esto es poderoso. Quiero decirle algo. Aquí pone como ejemplo a Sara. Y le quiero decir, y todos los que de verdad no pasan de noche por las escrituras, sino de verdad las escudriñan, si alguien usaba joyas era Sara. Es por eso que Abraham, cuando envió a Eliezer Damaseno a buscar esposa para Isaac, lo llenó con las joyas que tenía Sara. Y lo primero que hizo a Eliezer Damaseno cuando recibió revelación de quién era la esposa para Isaac, lo primero que hizo fue regalarle pendientes de oro, joyas.
¿De dónde sacó Abraham eso? Porque eso era lo que usaba Sara. Sin embargo, para estas santas mujeres de aquel tiempo, porque la Biblia así le llama santas mujeres, la importancia, su enfoque, su corazón no estaba en todo eso externo. Si lo tenían, bueno; si no lo tenían, bueno también. Se preocupaban más por la vestidura espiritual, por lo que las estaba revistiendo espiritualmente, con ese espíritu afable, apacible que se reflejaba. Esa era la luz, esa era la energía que emanaba de ellas. Pero si no entendemos esto, entonces lo llevamos solo al lado natural, y es ahí donde pues cometemos muchos errores. ¿Estamos? Esto es bien poderoso, hermanos, y es más, el problema es, y de una vez de paso lo voy a mencionar, si no hay una transformación interna, si una mujer, por ejemplo, no se preocupa de la vestidura espiritual, de la vestidura de luz, del atavío espiritual, y se enfoca solo en lo natural, solo en las cosas o en las joyas. Voy a hablar de las joyas pues, porque también otra parte habla del vestido y de los peinados. Pero si no se enfoca en lo de adentro, en lo interno, entonces hay un proverbio, en Proverbios 11:22 dice, solo se lo leo: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Esto lo dice la palabra de Dios. Una mujer sin ese espíritu afable, sin ese espíritu apacible, sin una vestidura de luz, sino estar con joyas externas, vestidos ostentosos y buenos peinados, pero está revestida con vestiduras de las tinieblas, de pánico, de luto, de tristeza, de amargura. Esas joyas es como ponérselas a un cerdo. Esa es la comparación que hace la Biblia, ¿verdad? Pero esto funciona para todos. No estoy en contra de las mujeres. Solo acuérdense que la palabra de Dios es para todos. Y la palabra de Dios toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, hombres y mujeres, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, mis hermanos, hay que aprender cómo vestirnos con estas vestiduras de luz. Ya le mencioné las vestiduras del lado del Cordero, que nos habla en Colosenses, y las vestiduras del lado del león de la tribu de Judá, las vestiduras del carácter guerrero de Cristo, que se nos enseña en Efesios. Hay que estudiar esas vestiduras y trabajar en que se formen en nosotros. Amén. Ahorita no se nota la vestidura espiritual que tenemos uno, o sea, no la podemos ver físicamente. Yo no puedo ver la luz que los está revistiendo a ustedes, pero sí hay una manera de ver esa luz, y es a través de las obras, a través de la conducta. En el día del arrebatamiento es cuando se va a ver cuánta luz tiene cada quien, porque con esa luz va a ser revestido. Ahorita no lo podemos ver. Ahorita es lo que la palabra dice, que toda esa gloria, toda esa luz está en vasijas de barro. Pero un día esas vasijas van a ser quebradas, así como Gedeón, se recuerda cuando fue a la batalla, la luz iba adentro, pero cuando quebraron esos cántaros, esas vasijas, se pudo ver la luz que iba adentro. Así va a ser con nosotros, hermanos. Allí se va a ver la luz. ¿Qué tanta luz hemos formado dentro de nosotros? ¿Cuánta palabra se formó en nosotros? ¿Cuánto de Cristo, porque Él es la palabra viva, se formó en nosotros? Y así va a ser la luz que nos va a revestir. Jesús hizo o nos mostró cómo funciona esto. En Mateo capítulo 17, y con esto voy terminando. En Mateo capítulo 17, veamos cómo Jesús mostró lo que había dentro de Él. En Mateo 17, y también lo habla en otros evangelios, pero en el versículo, vamos a leer en el versículo 1. Se recuerda que Jesús, todas las personas lo miraban como cualquier otra persona, excepto que veían que sus obras y su manera de hablar, de conducirse, era diferente. ¿Estamos? Pero por lo demás lo veían igual que todas las demás personas en ese tiempo, vestido como todos se vestían en ese tiempo. Y en el versículo 1 del capítulo 17 de Mateo dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Aquí hay un principio poderoso: se llevó a 3, y con Jesús eran 4. Yu, Hei, Ba, Hei. Es poderoso cuando nos unimos 4 personas a orar.
Y dice en el versículo 2: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Se da cuenta? ¿Qué sucedió ahí? Jesús dio a conocer en esa ocasión, y solo a los que Él se llevó, Jesús les mostró lo que había dentro de Él. Les mostró sus vestiduras espirituales. Y vea qué calibre de vestiduras espirituales. Su rostro resplandeció como el sol. ¿Qué pasó ahí? Se manifestó el fuego, la energía con que Jesús estaba vestido. Se manifestó, hermanos, esa naturaleza de la que Él estaba hecho. Y manifestó la naturaleza del sol de justicia, sus vestiduras brillantes como el sol, como el Padre se viste. Y le quiero decir algo: así va a ser en el arrebatamiento. Todos vamos a ser transformados. ¿Qué significa eso de ser transformados en el día del rapto? Significa de ser transfigurados. Lo que hay por dentro va a salir y nos va a envolver. No solo envolviéndonos, sino todos nosotros vamos a hacer eso. Aquí Jesús era como fuego, como el sol, y así eran sus vestiduras también. Ojalá que en el día del arrebatamiento usted y yo seamos vistos como ellos vieron a Jesús acá, ¿sí? Nuestro rostro como el sol, que el rostro de Jesús se haya formado en nosotros. Esto es poderoso. Es por eso que hay que tener nuestros ojos puestos en Jesús, porque de acuerdo a aquello que vemos, eso es lo que se va formando en nosotros también. Por eso la palabra dice: puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en el Señor, a cara descubierta, como en un espejo, para que seamos transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Amén. Vestiduras de luz. Aquí Jesús les manifestó a ellos esas vestiduras de luz. Miren, vale la pena esforzarnos, vale la pena trabajar. Y quizás para culminar, veamos este proceso, porque empezamos con vestiduras de salvación, pero ahí se tiene que formar en nosotros las vestiduras de justicia, que nos hablan de ser un sacerdote, nos hablan también de la armadura, para luego que se formen en nosotros las vestiduras de novia del Cordero, de esposa del Cordero. Y en Isaías, en el penúltimo capítulo o versículo de Isaías 61, nos habla al respecto. En Isaías 61, en el versículo 10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová. ¿Sabe qué? Leámoslo todos juntos en voz alta, ¿sí? Isaías 61, versículo 10, usted que está en casa también lea en voz alta conmigo, porque esto es poderoso. Después de todo el proceso de transformación, de liberación y sanidad que el Señor hace en nosotros, de acuerdo a lo que describe ahí mismo en Isaías 61, culmina con lo siguiente. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. La vea que tremendo. Vea como un proceso que habla de dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Cristianos del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo, si lo queremos ver de esa manera. E interesantemente, cuando habla de novia, de la vestidura de novia, dice como a novia adornada con sus joyas. O sea que si Dios aborreciera las joyas, entonces ¿por qué habla aquí de eso? Que así nos adorna Él. Obviamente aquí está hablando de algo espiritual.
Estamos, pero vea el proceso. Empezamos con vestiduras de salvación. Luego crecemos y maduramos espiritualmente y somos, dice acá, envueltos con vestiduras con manto de justicia, con vestidura de luz, de justicia. Y luego empezamos a tejer ese lino fino, blanco, limpio, resplandeciente, para ser la esposa del Cordero. Vestidos de novia para esposa del Cordero. Estamos para ayuda idónea del Cordero. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esto? Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude a crecer en este proceso de ser revestidos con estas vestiduras de luz. Diferentes niveles, calibres o como le queramos llamar, de vestiduras de la luz verdadera, que es Cristo Jesús, quien es la imagen misma de nuestro Padre, quien es el resplandor de la gloria de Dios nuestro Padre celestial. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos todas estas cosas, Padre celestial. Padre, reconocemos nuestra necesidad de crecer en salvación, de crecer y madurar espiritualmente, Padre celestial, para ir siendo despojados de las vestiduras de tinieblas, de la naturaleza pecaminosa, Padre eterno, de la maldad que todavía hay en nuestro corazón, y poder ir en ese proceso, Padre, despojándonos de ese hombre viejo, de esa naturaleza pecaminosa, y siendo vestidos y revestidos, Padre bendito, con las vestiduras de luz. Gracias por las vestiduras de salvación que ya nos has dado. Padre, gracias por las vestiduras espirituales de justicia, de ese manto de justicia que tienes para nosotros, para ser reyes y sacerdotes. Y gracias, Padre, por las vestiduras de lino fino, blanco, limpio, resplandeciente, que también está disponible para que nosotros las podamos formar en nosotros, Padre celestial, formándose tu carácter, tu naturaleza divina en nosotros, a medida, Padre, que vamos creciendo, alcanzando la medida de la plenitud del varón perfecto, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Padre, y dile conmigo, porque la buena obra que tú has empezado en mí, tú eres todopoderoso para completarla, para perfeccionarla en mí, Padre eterno. Gracias, Padre, por la obra de Cristo Jesús, con lo cual compró toda esta vestidura para cada uno de nosotros. Y gracias, Padre, por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Diga conmigo, yo bendigo la obra del Espíritu Santo en mi vida, en mi familia. Gracias, Padre, porque vamos de gloria en gloria a tu misma imagen, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo.